Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Personajes del Toro? Nos encontramos en una nueva emisión aquí por Suspiros de Arte, ya lo saben, a través de las plataformas de Facebook, YouTube y además las plataformas de podcast, llámese Spotify, Amazon Music o la que ustedes utilicen para escuchar este y otros episodios que hemos tenido a través de este espacio de Personajes del Toro. Como ya lo saben, siempre buscamos tener a una persona invitada en cada emisión que nos venga a platicar un poco sobre cómo ha estado involucrado dentro de la fiesta, conocer sus perspectivas y obviamente lo que ha hecho y lo que hace hoy en día alrededor de la fiesta, que hoy en día lo sabemos, se encuentra en una situación delicada. Ya lo sabrán ustedes si recientemente están siguiendo el día a día de la fiesta, pues lo que ocurrió recientemente en Morelia, lo que hemos hablado en otros espacios a lo largo del país. Pero bueno, en esta oportunidad me gusta presentar a una nueva invitada. En este caso hablamos de Karime, quien nos va a platicar un poco sobre lo que ha hecho dentro de la fiesta. Ella es hoy en día activista en pro de la fiesta taurina. Ya nos ahondará al respecto de cómo ha estado involucrada dentro de la misma, ha estado dentro de la Escuela Taurina de Autlán, ha formado parte del Fomento Cultural de Tauromaquia Hispanoamericana, algunos proyectos de juventud, pero dejemos que ella nos platique un poco y nos aborde más del tema en lo que se refiere a todo lo que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Antes de comenzar, bueno, presento a nuestra invitada. Karime, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a Personajes del Toro. Hola, buenas tardes a todo el foro. Pues estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy platicándoles un poquito de lo que he hecho, sobre todo porque, bueno, la situación que tenemos actualmente en el medio taurino está un poco crítica y hoy más que nunca tenemos que apoyar. Claro que sí, y es muy importante no solo escuchar, obviamente, a los grandes protagonistas como son los ganaderos, los empresarios, los matadores de toros, por supuesto, sino también hablar con otras personas que de alguna u otra forma se mantienen directa o indirectamente involucrados en esta defensa y en esta promoción, porque no solo es una defensa, también es una promoción para la gente que no conoce, que ni esté a favor ni en contra, pero que conozcan más a profundidad lo que es la fiesta, ¿no? Y bueno, Karime, me gustaría que empieces un poco platicando aquí. Siempre me gusta empezar con que nuestros invitados nos platiquen un poco cómo surge su afición a la fiesta. Si nos puedes platicar cómo fue ese Híjole. primer contacto y sobre todo un punto importante, si tuvieras a lo mejor ese punto en específico donde digas a partir de aquí definitivamente me volví aficionada a los toros. Mira, así como específicamente un día o un momento, tal vez no, porque yo era muy pequeña, pero tengo uno de los momentos más grabados. Sí, ese sí te lo puedo platicar. Yo cuando estaba chiquita veía los toros en la televisión con mi mamá. Mi mamá es muy fanática de Pablo Hermoso de Mendoza y él fue el gancho que me llevó a mí a conocer los toros. Y no se me olvida que el día que se brinca el toro pajarito a los tendidos en la Plaza México, yo la estaba viendo en vivo con mi madre. Yo era muy, muy pequeña y ese momento se quedó muy grabado en mi memoria. Precisamente toreaba en el cartel Pablo Hermoso de Mendoza, por lo que estábamos viendo la corrida. A raíz de eso, bueno, yo empiezo a crecer y empiezo a cuestionarme varias situaciones que se veían en el espectáculo y bueno, mi mamá sabía, pero muy poco. La verdad, mi mamá no es aficionada de Hueso Colorado, desconoce muchas cosas. Digo, poco a poco ha ido aprendiendo conmigo, pero en ese momento pues no era como la persona más preparada para explicarme. Sin embargo, siempre estuve en la disposición de que yo entendiera poco a poco. Después empecé yo por mi cuenta a leer libros, a buscar videos, películas para seguir aprendiendo porque me encantaba de verdad ir conociendo todos los enigmas que se escondían detrás de una fiesta de toros tan bonita. Y digamos, ¿tú de dónde eres originaria? Yo soy originaria de un pueblo de Jalisco que se llama Autlán de Navarro, Autlán de la Grana, donde, bueno, son muy famosos los carnavales. El carnaval de Autlán tiene un auge a nivel mundial muy padre en cuestión específicamente a la fiesta brava. Ha habido carteles de talla internacional, digo, por mencionarte algunos, ha estado el mismísimo José Tomás con un accidente, de hecho una cornada muy fea previo a la de Aguascalientes, donde también le salvaron la vida por ahí, allá en mi pueblo.
Digo, por mencionarte figuras más acordes a esta época, a esta generación, para que me pueda entender la generación joven, se ha presentado Morante de la Puebla, hemos tenido en más de una ocasión a Andrés Rocarrey, incluso el Pana estuvo toreando también en su momento grande ahí en el pueblo. Y pues muchas más figuras del toreo que han pisado el ruedo, que a decir verdad es un poco pequeño, pero han estado con carteles muy grandes, la verdad. Si nos pudieras platicar un poco para los que no hemos asistido y obviamente tenemos la intención de asistir, más o menos cuándo son el carnaval de Autlán de la Grana y en qué, más bien la dinámica a grandes rasgos de cómo es el carnaval, porque digamos, en mi caso yo he visto algunos reportajes de los que he hecho con Antonio Hernández ahí en México Bravo, de Sí. cómo se desarrolla los carnavales, pero bueno, de tu viva voz que nos pudieras platicar un poco la dinámica de los carnavales y más o menos cuándo son las fechas de los carnavales. Sí, mira, bueno, Jalisco tiene varios carnavales que tienen la apertura de la fiesta brava. Te puedo mencionar Jalostotitlán, Tecolotlán, Autlán, obviamente, creo que Amica. Desconozco si todavía tengan toros, pero de los más importantes yo creo que Jalos y Autlán, desde luego. El carnaval, digo, se le llama carnaval precisamente porque son 10 días antes del miércoles de ceniza. Es decir, Ok, nosotros el martes de carnaval damos por concluido pues estos 10 días de fiesta y el miércoles ya es miércoles de ceniza. Entonces, fecha en específico, pues no hay. Tú sabes que la Semana Santa, digo, la iglesia la pone en el calendario según las fases de la luna, entonces es muy indefinible el decir va a ser tal fecha o tal fecha específicamente y que sea cíclico cada año. Entonces siempre vamos acorde a las fechas que marca la Semana Santa. Es el miércoles de ceniza, se recorren 10 días para atrás y específicamente toros son los últimos 4 días de carnaval, los que se dan corrida. ok, entonces digamos que para los que queramos asistir tenemos que checar el calendario religioso católico, ver el próximo año cuándo va a ser miércoles de ceniza y a partir de ahí tomar 10 días para atrás para saber las fechas de los carnavales y específicamente los festejos taurinos, los últimos 4 días del carnaval que sería los Sí. 4 días antes del miércoles de ceniza, ¿no? Así es correcto. Y bueno, Autlán creo que es de los carnavales que tiene más corridas de toros, porque Jalos tiene tres, si no me equivoco, Teco tiene una, y hay otro municipio que la verdad no lo traigo ahorita, que tiene solo dos corridas. Entonces, bueno, Autlán es de los municipios con un carnaval bastante amplio en cuestión taurina, porque pueden formarse cuatro carteles muy bien rematados para que la gente disfrute. Además de que pues son seguidos, es sábado, domingo, lunes y martes. Hasta cierto punto es un poco cansado, sobre todo cuando trabajas de ahí, pero la verdad se vive muy bonito y uno llega al miércoles de ceniza y ya le llega la depresión post carnaval por la falta de toros. Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Más queda la frase de literal letras como una vigilia para encontrar de nueva cuenta el carnaval Sí, hasta 361 días después, ¿no? Esa es una así es. particularidad y se parece hasta cierto punto, no sé si estés de acuerdo a lo que ocurre, por ejemplo, en Pamplona, ¿no? Tienen sus 8 días de fiesta, 9 días de fiesta y Sí. terminan las fiestas y otra vez hay que esperar todo el año para volver a vivir la fiesta como tal, en este caso, ya sea en febrero o marzo, ¿no? Lo que se lleva, dependiendo del calendario de los carnavales. Sí, así es. Y la verdad es que fíjate que influye bastante las fechas en las que caiga cada carnaval. Es decir, en marzo empieza la temporada en España en Las Fallas, en Valencia. Entonces muchas figuras emigran a su tierra desde finales de febrero, principios de marzo. Entonces es más difícil rematar un buen cartel con figuras extranjeras acá en México porque bueno, empiezan la temporada ya en España y se vuelve complicado. Favorece siempre muchísimo más el que sea a inicios de febrero porque pues hay más figuras españolas sobre todo haciendo temporada en México todavía y pues se presta la situación para que puedan acartelarlos en pueblos como el mío, que es un pueblo pequeño a decir verdad, pero con una afición muy bonita. Pues ya estaremos en algún momento, ojalá sea el próximo año, si no en dos,
llevando las cámaras de Suspiros de Arte a los carnavales de Autlán de la Grana y obviamente a los demás que nos mencionas de los Altos de Jalisco. Regresando un poco a lo que nos platicabas sobre tu inicio como aficionada, si nos pudieras platicar en qué momento, porque a todos nos surge como el gusanito. He tenido invitados aquí, muchos de ellos buscan, y ellas buscan ser toreras o toreros. O en nuestro caso, pues llegar a los medios de comunicación y de alguna u otra forma relacionarlo al mundo del toro. O te vuelves fotógrafo, o tienes un espacio como en mi caso, etcétera, ¿no? O de alguna u otra forma vincularse a la fiesta, ¿no? O sea, no quedarse nada más con el simple hecho de ir a la Plaza de Toros, que ya es muy loable, pero de alguna u otra forma vincularse. ¿Tú en qué momento tienes esa vinculación más allá de la simple afición? Yo creo que fue cuando inicié en la escuela taurina. Soy una persona muy hiperactiva y muy curiosa. Entonces yo quería tanto estar, o sea, como aficionada en un graderío, como saber qué se sentía estar en el ruedo, ¿no? En más de una ocasión me tocó torear becerros y la verdad es una adrenalina preciosa la que se vive. Poco a poco, digo, se me fue quitando un poquito la espinita. Obviamente en algún punto quise ser torera también, pero bueno, muchas circunstancias, la familia y todo, y la verdad es que es una carrera muy difícil. Yo admiro muchísimo a los novilleros, a los becerristas que tienen el valor de meterse ahí, porque no es solo torear al toro, y bueno, se viven un montón de cosas que de verdad te dejan impactado y te dan otra visión totalmente distinta tanto de la vida como de la fiesta de los toros. Fue gracias a la escuela taurina que yo llego a CC Toros años después, con proyectos para fomento cultural tauromequia hispanoamericana, nace creando afición y yo creo que es otra postura también totalmente el estar del lado de la empresa, el estar al pie de los periodistas, estar en el callejón, estar viviendo todo lo que va detrás de la corrida, saber que la corrida no inicia el día que está el cartel a las 5 de la tarde, sino que empieza desde meses atrás con la selección del ganado, con la preparación del cartel, con la mismísima publicidad, porque la misión es llenar la plaza, obviamente, que la gente salga contenta. Bueno, son muchísimas cosas y la verdad es que estar de ambos partes o de las tres partes, tanto como aficionada, como parte de una empresa y como becerrista o intento de torera fallido, ha sido cosas muy bonitas que me ha dejado el toro. He formado amistades muy bonitas, he crecido como persona y bueno, yo creo que hasta en los valores que tenemos los aficionados se nota un poco también la parte taurina. Sí, claro, y obviamente nos hablas bueno, ya dos áreas diferentes en las que has estado. Me gustaría detenerme un poco en el tema de la escuela taurina de Autlán. Más allá de que, vaya, al inicio entiendo que hubo como una especie de sentir como la vocación de volverse becerrista, de a lo mejor en algún momento llegar a ser novillero o matador de toros, pero independientemente de si se logró o no, ¿qué aprendizajes o, por ponerlo de alguna forma, con cuáles dos conceptos tú sientes que saliste nutrida de la escuela taurina de Autlán o de una escuela taurina en general? Mira, primeramente la apreciación cambia muchísimo porque aparte de que lo sientes totalmente el movimiento, desde una Verónica o otro cualquier lance, hasta la parte técnica de poder ser crítica, porque ya sabes lo que es estar ahí, quizá no con un toro, pero sabes lo que implica tal movimiento, sabes lo que implica un par de banderillas, sabes lo que implica tratar de matar a la primera, sabes lo que implica todo ese tipo de cosas, hasta incluso el viento, sabes, un poco aprendes a distinguir el comportamiento del toro, no como los matadores, yo la verdad admiro muchísimo la capacidad que tienen para leer a un animal tan rápido, pero sí aprendes muchas cosas técnicas y muchas cosas más del sentir que no se ven como aficionado o que tardas un poquito más en aprenderlas como aficionado solo desde las gradas. Sí, claro, yo creo que
cuando por ejemplo, yo que estaba en el callejón y luego escuchas, por decir, al apoderado dándole instrucciones Sí. a la persona que se encuentra en el ruedo, escuchas otro tipo de conceptos que no necesariamente tiene que ver con lo que a lo mejor en la misma grada estás viendo, y sobre todo también por el amplio conocimiento que vas adquiriendo, pues no solo por los festejos que ves desde un primer plano, o las vacas o toros que vas toreando a lo largo de tu trayectoria, sino al final de cuentas vas armando como un compendio donde incluso, por ejemplo, mi papá una vez me comentaba, pareciera en el caso del Sotoluco en su momento, que Ujú. salía el toro y ya cuando salía él ya tenía bien la radiografía de cómo era el comportamiento más o menos a grandes rasgos del toro. Obviamente sabemos que el toro de lidia puede cambiar mucho su comportamiento en una misma, en 20 minutos, que es lo que dura la lidia, pero de ahí en fuera pues sí, no hay como seguir aprendiendo, ¿no? Es algo como un aprendizaje constante, y más allá de que puedas tener un amplio bagaje de conocimiento y de la estructura que puedes tener de un toro, pues sí las cosas van modificándose pues de un momento a otro, pero sí vas aprendiendo y vas armando como un compendio de conceptos, ¿no? Ahora, pasando un poco al tema del fomento cultural de tauromaquia hispanoamericana, sí me gustaría conocer un poco dónde hiciste empresa, dónde estuviste colaborando con este fomento cultural, y hasta cierto punto igual detrás de, ahora sí que tras bambalinas, qué es lo que aprendiste más allá de lo que vemos, digamos, dentro de la opinión pública. Sí, mira, bueno, fue ahí en mi pueblo justamente donde llega la empresa Ceci Toros y me contactan. Em, pues mira, ¿qué te digo? Me hablan para pedirme principalmente el tema de la juventud. Veníamos de un tiempo pandémico donde hasta incluso los aficionados tenían un poquito de miedo de asistir a la Plaza de Toros por todo esto que nos había ocasionado el virus, ¿no? Entonces la misión era pues llenar la plaza. Llenar la plaza, nace un proyecto por iniciativa de la empresa de llenar el cartel con puros toreros mexicanos. Entonces, bueno, también la teníamos un poco complicada, era una apuesta bastante grande, pero con un cierto grado de incertidumbre por lo mismo de que eran puros toreros mexicanos. Precisamente o principalmente más bien por el cómo pudiera responder el público, porque pues los aficionados que somos aficionados, de corazón sabemos que los toreros mexicanos se merecen la misma oportunidad que los extranjeros. Entonces, bueno, nace esta necesidad de buscar nuevas caras para meter a la Plaza de Toros. Y bueno, yo les comentaba que los jóvenes son un gran prospecto porque de 10 jóvenes a los que les preguntas si les gustan los toros, uno te va a decir que sí, quizá dos te digan que no y los otros 7 no saben, porque no saben qué es y no tienen idea. Entonces nuestra misión era de esos 7 jalar otros dos más para que ya fuéramos un poquito más de aficionados a que pudiéramos meter a la plaza, que se llenaran de toda esa emoción que nos llenamos todos los aficionados que ya somos fieles seguidores taurinos. Entonces, bueno, era iniciar de cero totalmente, buscar jóvenes, meterlos a una conferencia donde les hablaran de cosas súper básicas del toro, pero que les dejaran la espinita para que ellos, les surgiera la duda y fueran a la plaza de toros. Era como dejar una pequeña semillita para que en un futuro rindiera frutos y poderlos tener dentro de la plaza de toros. La verdad, al principio teníamos mucho miedo. En la Universidad de Guadalajara es una institución laica donde pues promueven mucho el animalismo, promueven muchas cosas que a lo mejor no son taurinas, por así llamarlo. Entonces, recuerdo muy bien que la primera conferencia a la que convocamos se llamaba El Toro Bravo. Nosotros no les íbamos a hablar de toreros, nosotros íbamos a hablarles del toro bravo nada más, que conocieran realmente cómo es la especie, que se dieran cuenta que no era Ferdinand y principalmente que se enamoraran de ese animal tan precioso y tan enigmático que adoramos los taurinos. Pedí una sala para 100 personas con el miedo de que solo llegaran 10.
y fue un exitazo tan hermoso que tristemente tuve que regresar a más de 70 alumnos porque ya no había lugares. Había una respuesta bastante positiva. Esa fue la primera, te digo, fue un éxito rotundo. La vino a dar el licenciado Adrián Sánchez, es asesor también de la Plaza de Toros de Aguascalientes, que la verdad también estaba fascinado con la respuesta de los jóvenes. Eran jóvenes que en su mayoría jamás habían visto una plaza de toros o no tenían idea del tema y surgieron muchas preguntas, se volvió muy dinámico y entendimos que realmente estaba ahí donde teníamos que poner mucho ojo. A raíz de eso nace Creando Afición, empezamos con más proyectos, tratamos ahora de llevarlos a la plaza de toros, no nada más en las universidades. Eh, Después pedimos un foro que era el aula magna del centro universitario, pues es de las salas más grandes que tiene el municipio, caben alrededor de 400 personas, la llenamos en 2 ocasiones, una de ellas con el matador de toros Isaac Fonseca, que la verdad estuvo padrísimo porque los jóvenes respondieron muy bien, fue una conferencia muy dinámica, se habló con él como torero, pero también como persona, para que los jóvenes vieran que pues al final los toreros son personas como nosotros y que es una profesión como la de nosotros. Y bueno, hubo mucha respuesta, creo que nos fue muy bien en ambos carnavales donde se estuvo trabajando. Hubo otra ocasión donde, bueno, también trabajé con jóvenes de prepa y de secundaria, pero a ellos sí los llevamos directamente a la Plaza de Toros, pero a que vieran no solo la Plaza de Toros que ve un aficionado. Los metimos a los corrales para desmentir los rumores de que los toros los tienen guardados en cajones muy oscuros, que se les pone vaselina en los ojos, que los tienen sin agua, que los tienen sin alimento por días antes de la corrida. Bueno, los llevamos directamente a los corrales para que ellos vieran cuál era el espacio donde están los toros, les explicamos el reglamento, cómo tienen que llegar los toros, que tienen que estar sanos, que tienen que alimentarse, obviamente, que se les dan sus vitaminas y todo para que salgan con todo el día de la corrida. Y también hubo una respuesta muy padre por parte de los jóvenes. Ese día yo creo que alrededor de 850 jóvenes, porque por la mañana tuvimos preparatorias y secundarias en la Plaza de Toros y por la tarde tuvimos a Isaac Fonseca en el centro universitario. Ese día yo creo que alrededor de 850 jóvenes llegaron a hablar de toros a su casa y eso fue una de las experiencias más bonitas que he tenido yo como aficionada y obviamente en su tiempo como parte de una empresa taurina. Fíjate que me surgen varios puntos interesantes. Estaba yo pensando ahorita mientras mencionabas el tema de que eran realmente como una especie de foros abiertos, ¿no? Donde Sí. llegaban los jóvenes, la gran mayoría de ellos, sin un casi o nulo conocimiento de lo que era la fiesta de los toros, y que de alguna u otra manera era su primer contacto, lo que ustedes les presentaban, con el mundo del toro como tal, ¿no? En la mayoría de los casos. Fíjate que al final de cuentas en llegar a un foro abierto, y me recuerdo una vez que estaba en una clase de sociología en la universidad, que la profesora siendo taurina quiso hacer como una especie de, pues de vinculación, o sea, quiso como tocar el tema que estaba en el momento de la clase con la fiesta de los toros, y antes de hacer su analogía, se dio cuenta que a lo mejor iba a causar o herir susceptibilidades, entonces dijo, a ver si no me llegan a la yugular con lo que voy a mencionar. Y de alguna u otra manera, con a lo mejor la forma en que estás tratando de expresarte o de dar a conocer el tema desde un inicio, si ya empiezas a lo mejor a poner ciertas barreras y la gente empieza a sentir que estás tratando como de poner una barrera de defensa a lo que vas a mencionar, a lo mejor ya desde ahí no estás dando como el punto en el clavo, ¿no? De lo que estás tratando de proyectar hacia la gente, ¿no? Y en este caso me Sí, diera la impresión que las conferencias o los foros que estaban ustedes realizando eran más que nada proactivos, entonces dejabas que la gente participara y que lo sí. viera como algo natural, no algo que pudiera ser positivo o negativo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a lo mejor por ahí va radicando el éxito, y en ese aspecto, cuando venía un momento negativo en el que le dijera, no, pero es que ustedes maltratan al animal, ya sabes, todo lo que muchas veces se menciona que en la gran mayoría de los casos no es
de la forma en que lo están mencionando, ¿cómo ustedes lo abordaban a esa persona, entre comillas, negativa que quería dar su punto de vista alrededor de la fiesta? Mira, yo creo que se supo manejar desde el inicio la situación. Te digo, la primera conferencia o el primer contacto que nosotros tuvimos con los jóvenes fue con el tema del toro bravo. No se habló absolutamente de nada que tuviera que ver con toreros, simplemente les explicamos la naturaleza biológica y científica del animal para que ellos se dieran primero la oportunidad de entender que no es Ferdinand el toro normal que huele flores y que es amistoso, y creo que empezando de ahí y sabiendo que el toro es un animal bravo y es un animal peligroso, bueno, ahora sí pasamos a la parte de que ellos entendieran el contacto con el torero. Y sí, sí hubo preguntas, obviamente, de es que pues es algo muy sanguinario, es un espectáculo que a lo mejor no comulgaban con la idea, pero todo el tiempo se abordó con ellos con la parte de la libertad de expresión y de creencia, ¿no? El decir que, bueno, a lo mejor a ti no te gusta el atún, pero el hecho de que no te guste el atún no quiere decir que vamos a prohibir el atún para que nadie lo coma. Entonces, si a ti te gusta el atún, pero a mí no me gusta el atún, yo te respeto a ti porque te gusta el atún y respétame a mí que no me gusta. Con esa ideología fuimos llevando todo ese tipo de preguntas y creo que al final funcionaba, no había insultos, no hubo en ningún momento eh, alguna manifestación por parte de los estudiantes o algo de personas que no estuvieran de acuerdo, simplemente se llegaba a eso, o sea, nuestro objetivo obviamente sí era hacer afición, pero también era concientizar a los jóvenes para que tuvieran el criterio de respetar y de, sí, pues de respetar principalmente la ideología de los taurinos. Ahora sí que, pues no te gusta, respetamos que no te guste, no te obligamos a ir, pero pues respeta también nuestra ideología, ¿no? Sí, y que no, más que nada como que todos estos jóvenes comprendieran desde un concepto natural, así como te pueden explicar las matemáticas, la física, la química en la escuela, que fuera desde cero, no desde una concepción, digamos, parcial, ¿no? Tanto a favor como en contra, sino que lo pudieran ver desde un punto de vista, digamos, objetivo, o sea, que no hubiera Sí. puntos de vista de por medio, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí, precisamente lo que queríamos era darles argumentos empíricos que nos respaldan obviamente a los taurinos. No te voy a mentir que no deja de haber sangre en el espectáculo. Hay momentos que no nos gustan a nosotros ni como aficionados y que se viven en la fiesta, pero era precisamente darles a conocer a todos los jóvenes en qué consiste la fiesta taurina, que supieran realmente en qué consiste todo el tema de la corrida para que ellos tuvieran ya la libertad de decir, ¿sabes qué? No me gusta, te comprendo, ahora sé de qué se trata, pero te respeto, o sea, no asisto, pero te respeto, no me meto a tratar de prohibir, porque siendo sinceros, los animalistas últimamente usan argumentos que no tienen pies ni cabeza y que tristemente, como alzan más la voz que los aficionados, aunque sean menos, nos ahuyentan ese tipo de jóvenes que no saben de qué se trata. Entonces la idea era esa, que supieran con argumentos empíricos y reales qué es la fiesta de los toros, de qué trata, quién es el toro realmente, eh, cómo se vive la fiesta de los toros, cómo lo vive un matador de toros. Y creo que al final fue lo que resultó en cosas positivas. Yo te puedo mencionar que tengo compañeros de la escuela que a la fecha son aficionados gracias a ese tipo de conferencias, que todavía no se me olvida que uno de mis amigos que a raíz de ahí se volvió más aficionado, me comenta una vez que su suegro era muy taurino y que se había dado cuenta apenas que era un tema más de conversación para convivir con su suegro y me pedía como datos random de la tauromaquia para poder sorprender al suegro, que después estuve en un programa de radio y fue una de las secciones favoritas, el de datos para impresionar a tu suegro taurinos. Y la verdad es que son de las anécdotas bonitas que me guardo porque sé que así como él, hay varios jóvenes más que se quedaron con la espinita y que asistieron a la corrida de toros en algún punto en el carnaval.
Y fíjate que ahora que tocas ese tema de los jóvenes, como pareciera que no, digamos, si uno entra a las redes sociales o lo ve en televisión, en la radio incluso, si hay una perspectiva o diera la impresión que muchos medios tradicionales o muchos medios, digamos, de esos que ya tienen un nombre, llámese Reforma, El Universal, Milenio, Televisión Azteca, Televisa, etcétera, como que tratan con pincitas, obviamente son diferentes los casos, pero Ujú. bueno, en la generalidad tratan con pincitas el tema. Y diera la impresión que la esfera global de la opinión pública, los toros están ahorita en una seria amenaza, aunque realmente si uno se pone a ver, por ejemplo, las transmisiones de los festejos en Europa, en España, en Francia, en Portugal, o vemos lo que ocurre, por ejemplo, yo que soy originario de Guamantla y en Tlaxcala, tú lo puedes ver en Autlán, en León, ahora que te encuentras, sí te das cuenta cómo hay muchos jóvenes en la plaza y lo notas palpablemente cuando, por ejemplo, son las salidas a hombros, cuando se piden las orejas, cuando los niños están toreando en el ruedo ya que terminó el festejo, etcétera. No sé, por ejemplo, en este caso, en Tlaxcala, pues a lo mejor bien sabrás que hay una afición muy fuerte dentro del estado en sí. En Autlán particularmente, si tú pudieras que ponerle porcentaje a la población, qué tan aficionados son algunos o todos son aficionados y son muy poquitos los que realmente no les gusta, o ocurre como en las grandes ciudades donde realmente hay un grueso muy importante de población que ni es aficionada pero que tampoco está en contra de la fiesta, simplemente lo desconocen. ¿Cómo es, digamos, ahí en los Altos de Jalisco más o menos esta situación? Mira, yo creo que en Outland sí hay buenos aficionados, obviamente, pero no en su totalidad. No es un Aguascalientes donde sabes que hay muchísimo aficionado por todos lados, pero yo creo que abunda más la gente que desconoce y que pues no le gusta, pero tampoco falta el respeto. La verdad es que a mí no me ha tocado ninguna manifestación antitaurina en Outland. Y creo que eso es bueno porque quiere decir que la persona que decide no ir, pues simplemente pues respeta, ¿no? Y se vale. Entonces, esa parte la verdad se valora mucho porque sí me ha tocado estar en varias corridas donde pues hay, en otras plazas hay manifestaciones afuera de la plaza, no sé, la México ahora que fue la reapertura, creo que hubo un momento incluso violento hacia los aficionados que solo asistían a la corrida. Y la verdad es que ese tipo de cosas son preocupantes porque sí se ve amenazada nuestra libertad, se ve amenazada nuestra integridad como personas y ciudadanos, no solo como aficionados. Y el hecho de que en mi pueblo no haya ese tipo de cosas, la verdad es que se agradece bastante y habla de un buen criterio por parte de las personas. Y en términos políticos, porque sabemos que muchas veces esto va encaminado a favorecer tus intereses políticos, hablando de los que toman decisiones para dejar o prohibir o restringir la fiesta como tal. Lo Sí. vemos particularmente con lo que ocurrió recientemente hace unos días en Morelia, lo de la Plaza de México, que obviamente es lo de mayor relevancia para todos nosotros. Pero, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Guamantla, de donde soy yo. Tú ves en la Ciudad de México como el Partido Verde es un partido que no sé solo en la Ciudad de México, que muy probablemente en muchas partes del país lleva como la bandera esta del animalismo y el proteccionismo animal. Pero lo que son las cosas, en Guamantla hoy en día gobierna alguien del Partido Verde, pero el gobernante no puede salir ni en broma a decir que está en contra de las cuerdas de todos, porque yo creo que se le cae completamente el tema electoral y el tema social, por, te digo, la gran afluencia de público que está a favor de la fiesta y que vive de la fiesta como tal. ¿Algo así pasa en Autlán o todavía es algo un poco más neutro, digamos? Mira, yo creo que es algo más neutro en cuestión política, porque en Autlán las corridas de toros forman parte de la tradición del municipio, ufales, de muchísimos años atrás. Eh, la plaza de toros de mi pueblo se llama Alberto Valderas porque él fue el primer torero que toreó en esta plaza. Entonces, bueno, te estoy hablando de que ya rato que pasa la tauromaquia y digo, a través de los años ha evolucionado junto con ella y yo creo que la gente, mira, se llena la plaza, quizá no de puros aficionados, hay mucha gente que le gusta ir
por parte de la tradición precisamente. Ahí en Outland hay otra tradición muy bonita que es el de las reinas y las manolas, donde en la primera corrida siempre se hace la suerte del mantón con las chavas que se visten de manolas. Llevan un previo trabajo con la maestra Lili, a la que le mando un abrazote, que trabaja mucho en pro de la fiesta también. Y mucha gente va a ver a las manolas, pero quieras o no, ya se quedan a la corrida y es gente que después puede volver a entrar a la Plaza de Toros, y eso pues obviamente se agradece. Y mucha gente que le gusta ir solo porque el ambiente es bonito. Me ha tocado escuchar gente que dice, ¿sabes? No le entiendo mucho a la corrida, pero me gusta el ambiente, me gusta que cuando se requiera silencio, la plaza, aunque esté harta, está en silencio. Me gusta que el ambiente es pasivo, la gente está tomando, pero no se malacopean, no hay temas de violencia. Es otro ambiente totalmente diferente, por ejemplo, el del jaripeo, que es algo también muy tradicional en mi pueblo, que se vive los 10 días del carnaval. Y ese tipo de cosas, y cómo la gente se va vestida también, motiva mucho a las personas a asistir, y son de las cosas que más llaman la atención dentro del carnaval. Y obviamente pues es un carnaval taurino. Autlán es taurino de parte de toda su historia de vida, entonces yo creo que también, al igual que en Huamantla, no pueden llegar a decirnos que no va a haber toros porque se les deja ir el pueblo, porque pues entonces estarían quitándonos el carnaval, no tendría sentido el carnaval. Sí, digamos, es una tradición que aunque tú a lo mejor no conozcas mucho como aficionado, digamos, que apenas va entrando al mundo del toro, que hay muchos de esos en todas partes del mundo, que apenas van a lo mejor primera, tercera, cuarta corrida, y a lo mejor no lo entienden muy bien, pero lo que tú mencionas, les puede gustar el ambiente, les puede gustar ciertos aspectos de una corrida de toros o de un festejo taurino, o de las propias festividades de un lugar, ese sentido de pertenencia que tanto tú tienes en Autlán como yo lo puedo tener en Tlaxcala, te hace sentir que cómo esto podemos dejarlo de lado, pues ya no sería lo mismo, ¿no? O sea, ya deja de ser esa tradición completa con la que has crecido, con la que con la que has interactuado y con la que al final de cuentas convives. Y en el caso, por ejemplo, yo imagino que también ocurre en Autlán, mucha gente económicamente sale beneficiada, o sea, es un parteaguas donde a lo mejor para nosotros en agosto, que es la feria en Huamantla, pues es un ingreso importante para muchas de las familias de distintas formas, pero es un ingreso importante y me imagino que ocurre lo mismo en Autlán. Sí, mira, de hecho en Autlán se dice que solamente tenemos 3 estaciones del año. Es antes de carnaval, en carnaval y después de carnaval. La gente totalmente se prepara, tú hablas con los comerciantes y ellos te platican que desde antes era prepararse para la feria del carnaval porque eran las ventas más fuertes, era donde había que trabajar más, porque evidentemente al pueblo lo visita gente de fuera, de muchas ciudades aledañas, entonces pues entra obviamente un ingreso algo considerable, y una de las cosas que más jala gente foránea en mi pueblo es precisamente las corridas de toros, sobre todo cuando hay carteles que están muy bien rematados y que obviamente llaman la atención. El hecho de que sea algo diferente, digo, porque el carnaval es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una plaza de toros que se llena 3 veces al día. En la mañana con el toro de 11, en la tarde con la corrida y en la noche con el evento artístico. Entonces, eso también llama la atención de muchos aficionados de distintas partes del país e incluso de distintas partes del mundo, porque nos ha tocado tener a varios extranjeros también visitándonos en las corridas. Y pues bueno, el quedarse a la corrida, el salir al callejón de la alegría, que le llaman al callejón del vicio, porque el carnaval está como todo en conjunto, como en cualquier pueblo de Jalisco, con su fiesta patronal. Entonces, pues es un ambiente muy padre el que se vive en el carnaval, diferente a lo mejor a lo que vives en una feria de San Marcos, tanto diferente a lo que se vive en una temporada grande en Plaza México o en una temporada de fiestas de octubre de Guadalajara. Cada plaza, digo, tiene sus matices y sus atractivos, y yo creo que el de Autlán pues siempre va a ser el que sea un municipio tan festivo y tan alegre, y que
hasta los mismos matadores de toros terminan la corrida y se pueden salir a despejar un rato, a disfrutar de lo que es el carnaval y la fiesta de Outland. Uno de los atractivos también muy padres del carnaval en específico de Outland es que es muy alegre. La gente puede disfrutar de diferentes cosas, no solo de la fiesta de los toros, y pues es de los atractivos turísticos más bonitos que tiene el pueblo, el carnaval principalmente, y hasta los mismos matadores saben que el ambiente en Autlán está de otro nivel, porque la plaza es pequeña, pero está como... El ruedo es pequeño, fíjate, te voy a contar eso, la plaza la hicieron mal ahí en Autlán, porque el espacio que dejaron del ruedo no tomaron en cuenta el callejón, entonces ponen el callejón y se reduce el espacio del callejón, se lo quitan al ruedo, entonces es más pequeño el ruedo, pero la plaza es un poco grande, bueno, son aproximadamente 5,000 personas las que le caben, pero los matadores dicen que se siente como que la gente estuviera encima de ti, ¿sabes? Entonces, el hecho de tener a la gente acá, que aparte es súper ambientada, porque en Autlán aplaudimos hasta la pelea de gallos cada que la toca la banda, pues el ambiente se pone muy bonito y hasta ellos disfrutan mucho de la plaza. Y ahora de todo lo que me platicas, ya como aficionada desde niña, haber participado en la escuela taurina, tus colaboraciones con Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, estos proyectos de juventud que si quieres ahorita ondas en el presente, cómo los llevas y cómo vives como tal la fiesta ahí, particularmente en los carnavales de Autlán. ¿Qué es lo que más disfrutas o cuáles son esos 2 o 3 puntos que dirías? Yo lo que más disfruto de la tauromaquia es esto, esto y esto. Mira, yo creo que principalmente las amistades que me ha dado la fiesta de los toros. Eh, Otra cosa, para mí actualmente es un respiro, no sé cómo explicarlo. La vida adulta es muy estresante y el hecho de ir a la Plaza de Toros y dejar todo afuera y disfrutar el espectáculo y dejarme llevar y disfrutar cada pase, sentirlo, platicar con unas amigas, toda esta parte de que se vive en la fiesta de los toros es de las cosas más bonitas que yo valoro ahora en mi vida adulta y el estar esperando las ferias y estarlas siguiendo, es algo muy padre, la verdad. Yo creo que otra de las cosas que valoro obviamente pues es las personas que he conocido en el trayecto que he tenido dentro de la fiesta de los toros. He conocido periodistas, he conocido empresarios, ganaderos, matadores, que la verdad llevo una relación muy padre que es de las cosas que más agradezco dentro de la fiesta de los toros. Te puedo decir que incluso mi trabajo actual se lo debo gracias al toro en parte, entonces pues caray, son muchas las cosas, no podría contarlas en solo 3 cosas o solo 3 puntos, porque yo le debo muchas cosas al toro. En su momento, pues trabajé gracias a el toro y pues me pude dar varios gustos gracias a que trabajaba del toro, entonces yo creo que son muchas las satisfacciones, tanto personales como laborales las que me ha dado el toro. Entonces, pues no te pudiera resumir en 3 cosas todo lo que yo valoro y todo lo que yo adoro de la fiesta de los toros. Y ahora ya por último, me gustaría que nos platicaras un poco cómo hoy en día estás vinculada a la fiesta, cómo manejas este activismo en pro de la fiesta. Mira, actualmente, digo, me ha tocado escribir para varias, notitas, he estado por ahí en la temporada escribiendo también un poco sobre mi parte en la fiesta de los toros. Me gusta difundir mucho la parte del conocimiento de la tauromaquia, quizá no como yo quisiera, la verdad mi trabajo me demanda mucho tiempo, pero siempre trato de incluso en mis círculos sociales, por ejemplo en el trabajo, de, de meter esa espinita en los compañeros de trabajo que nunca han visitado una plaza de toros y animarlos a ir. Yo creo que eso es de las partes, o en las maneras que estoy trabajando ahorita, la parte de creando afición, porque bueno,
Tristemente por mi actual trabajo se me imposibilita trabajar a como estaba hace un año quizás o 2 años, que la verdad estaba al 80% dedicada de mi vida al toro, a darle difusión al toro, a trabajar en conjunto con la empresa. Bueno, eran muchas cosas que giraban alrededor del toro. Ahorita no me queda más que desde mis casillas tratar de seguir haciendo afición. Quizás el hecho de que yo logre que una de mis compañeras o dos ya conozcan la Plaza de Toros o algo, para mí ya es algo gratificante porque, bueno, al final somos el futuro de la fiesta brava, y creo que estamos sí en un punto crítico, pero también en un punto muy bonito porque estamos en una generación de toreros pospandémicos que les llama por allá mi padrino Carlos Efren, porque jalan mucha juventud y al final eso nos conviene a todos, aunque no sean del agrado total de los aficionados, pero bueno, todo suma y el hecho de que llenemos las plazas, eso es algo muy bonito y sigue siendo un logro para nosotros como taurinos en estos tiempos difíciles. Y finalmente, de esos tiempos difíciles que ya hemos ahondado en el tema, y que obviamente conocemos que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, para defender, para ser proactivos en ello, ¿cuáles tú consideras que serían los 3 puntos más importantes que ahora mismo como comunidad taurina tenemos que poner sobre la mesa como acciones, no tanto como argumentos, porque obviamente los argumentos ya los conocemos todos, ya sabemos qué es lo que se tiene que decir, ya muchos de ellos los has expuesto aquí, pero más que nada como acciones, ¿cuáles para ti serían las 3 primeras acciones o las acciones más fundamentales para la defensa? Mira, principalmente yo creo que es hacer ruido, porque es en lo que nos están ganando los antitaurinos. No es que sean más, es que hacen más ruido que nosotros. Y eso yo creo que pudiera marcar la diferencia, el que seamos más los que atacamos por, bueno, no atacar, sino como compartir, obviamente, los argumentos verídicos a través de redes sociales, seguir haciéndole difusión a la fiesta de los toros, el hecho de que las empresas también pongan de su parte con carteles, quizá no tanto atractivos, pero el hecho de que sean un poco más accesibles para las personas, porque mira, te voy a decir algo, puede ser un cartelazo, pero el hecho de que esté carísimo y que una persona que no conoce al torero lo vea, va a decir, yo, ¿por qué voy a ir a esa corrida si está carísima, sabes? El hecho de que a lo mejor no sean toreros de primer nivel o de figuras, que sean toreros para acercar gente a la plaza. Digo, tú sabes, no es lo mismo que yo, que amo a Morante de la Puebla, vaya y lo vea, a que invite a una amiga que jamás en su vida ha visto toros, no le va a entender a Morante quizá a la primera, ¿sabes? Necesitamos acercar más a los toreros que tengan un poquito de más carisma con el público, que puedan conectar con ellos para que los jalen. Obviamente ya en el trayecto se van a ir nutriendo, se van a ir consolidando como aficionados y van a aprender a distinguir cada cosa o qué les gusta, qué tipo de toreo es el que más les llama la atención. Pero yo creo que lo principal es acercarlos a como de lugar a la plaza de toros, motivarlos y sembrar semillitas. Yo digo que otra de las acciones que podemos hacer es precisamente seguir con nuestros niños y con nuestros jóvenes, porque al final ellos no tienen un criterio aún para decir si les gusta o no. Ellos están aprendiendo todavía de la vida y bueno, enseñarles que el toro no es como lo pintan, enseñarles que no somos tan malos los taurinos como nos juzgan y que no vamos a ver sangre. Si nos gustara ver cosas sanguinarias o ver cómo matan al toro, los rastros tendrían gradas y ahí estaríamos. Y pues no es el punto. Entonces, yo creo que es principalmente eso, difundir información correcta para que pues no son chismes, pero los rumores o los mitos falsos que abundan de los antitaurinos sean menos escandalosos que la información verdadera. Pues fíjate que eso que mencionas de hacer ruido, lo vamos a tomar aquí en Suspiros para hacer más campañas, sobre todo en zonas donde tú has estado trabajando mucho, que es donde no se conocen. No es que estén en contra, sino mucha gente no conoce
y a lo mejor a partir de ahí tener hasta cosas básicas, ¿no? Explicarles detalles muy básicos de lo que es la concepción del mismo toro y de la vida del toro, para que conozcan cómo es y a partir de ahí les generes ese como chispazo de curiosidad, ¿no? Para que se acerquen no solo a una plaza de toros, sino incluso a las ganaderías, a foros culturales que se lleguen a realizar de tauromaquia, a lugares donde, como mencionábamos hace unos minutos, donde la tauromaquia forma parte de un compendio de cultural y de tradiciones que se viven, como puede ser en los Altos de Jalisco, como puede ser en Aguascalientes, como puede ser en Tlaxcala, como puede ser también, aún con sus diferencias a lo que vivimos aquí en muchas partes del país, como puede ser en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, con la gran cantidad de festejos que se llevan a cabo allá, etcétera, ¿no? Que les generemos esa chispa de ven a conocer algo que muy probablemente te puede llamar la atención, y si no te gusta, tampoco es que vas a difundir mala información de ellos, simplemente no vas a asistir, pero no vas a estar hablando mal de ellos, porque también yo conozco gente que no le gusta, pero que no habla mal de la tauromaquia, simplemente respeta, y que es lo mínimo que buscamos, ¿no? Sí, y mira, yo creo que también otro punto pudiera ser el hecho de que llevemos la tauromaquia nosotros a los lugares donde pudiéramos sembrar esas semillitas. Si bien no podemos hacer que la gente venga a la plaza, bueno, entonces les llevamos la tauromaquia a donde estén ellos. Ahora sí que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Eso fue de las cosas que trabajamos también mucho ahí en Autlán, el llevar la tauromaquia no solo a la plaza de toros, la llevamos a las escuelas, la llevamos a plazas públicas, que la gente viera que muchas veces ves tú una conferencia y dices, ay, es en la plaza de toros o ay, es en tal lugar, pero el hecho de que ya la tengas tú en una vía pública y vayas pasando y escuches y digas, ah, se escucha interesante, entonces llegas y ahí tenemos otro aficionado posiblemente o otro niño que ya vio a alguien en la plaza jugando al toro y ya se arrimó y ya le gustó y quiere saber más. En todos lados podemos crear afición, pero yo creo que hay que tener, primera que nada, la apertura y segundo, la flexibilidad para enseñarles cosas súper básicas porque pues son personas que no tienen idea de lo que es la tauromaquia y hay que hablarles con cosas muy básicas para que ellos poco a poco vayan entendiendo lo que es la fiesta de los toros. Sí, definitivamente hay mucha labor que hacer y más en estos tiempos donde el ruido lo están haciendo otros que no necesariamente va acorde a nuestros intereses taurinos, ¿no? Karime, ¿algo más que te gustaría agregar? No, pues invitar a la gente a que escuche Suspiros de Arte y a seguir defendiendo la fiesta, a seguir haciendo mucho ruido, porque los aficionados somos más que los antitaurinos y los animalistas. Y al final creo que somos más animalistas nosotros que cuidamos al toro que ellos que solo piensan en extinguir una especie de un animal tan precioso. Y que lo quieren extinguir, pero muchos de ellos bien que se lo comen. Eso también Sí, bien a hay que gusto se comen los ponerlo. taquitos. Que se lo comen y que consumen diariamente de él. Bueno, pues Así Karime, es. muchas gracias por haber estado aquí en Personajes del Toro. Espero que hayas disfrutado de la charla. Yo creo que la gente la va a disfrutar, la habrá disfrutado ya cuando hayan sintonizado la emisión completa. Ya lo saben, por Facebook, YouTube, en Facebook como Suspiros de Arte, en YouTube en el canal madre de Suspiros que es Sonate, donde tenemos básicamente un canal cultural. Y ya lo saben también en Spotify, Amazon Music, nos encuentras como Suspiros de Arte, y otros capítulos que hemos tenido con diferentes invitados que nos han platicado su perspectiva, su actividad dentro de la fiesta y lo que hacen por preservar algo que nos apasiona a muchos de nosotros y que queremos que siga existiendo no solo para los próximos 10, 5 o 20 años, sino que pasen 2 o 3 siglos más y que siga existiendo con mucha fuerza la fiesta de los toros en México y en otras partes del mundo. Muchas gracias, Karime, y nos vemos a la próxima.